por estar aquí una vez más. El día de hoy vamos a tocar un tema que afecta a muchas personas, que de alguna manera ya lo hemos visto en otros momentos, pero vamos a hablarlo desde un enfoque diferente al que tradicionalmente se ha hablado e inclusive lo hemos hablado nosotros aquí en algunos momentos. Resulta y sucede que la depresión es un diagnóstico que se le da a una persona cuando cumple con unos criterios bajo los cuales la persona se encuentra extremadamente triste, tiene dificultades para alimentarse, bien sea porque lo hace en exceso o porque se inhibe de alimentarse, también tiene dificultades del sueño. Casi la mayor parte de las personas suelen no querer estar activos en otras actividades como salir a encuentros sociales, ir a trabajar, ir a estudiar, aunque como veíamos en algún video anterior, otra de las características también puede ser que sea una persona totalmente funcional y aún así está sufriendo de una distimia, de una depresión funcional. Digamos que son características que se reúnen, entre estas pues muchas otras en los criterios de evaluación, pero el tema el día de hoy es que vamos a profundizar o a mirar la depresión con un giro. ¿Cómo así, Diana, que un giro? Lo que sucede es que normalmente cuando una persona está sufriendo de depresión, está diagnosticada con depresión, es como si se pusiera una etiqueta acá, pues señalémosla ahí, pero en realidad es como si se pusiera una etiqueta donde dice yo soy depresivo. Y en este caso específico nos vamos a referir a las personas con trastorno de depresión que están andando todos sus días y toda su vida con el trastorno específico, con todos los eventos señalados, es decir, que realmente es una persona que normalmente está baja de ánimo, que no quiere hacer nada, que no busca hacer nada. ¿Y por qué nos vamos a referir a estos? Porque de alguna manera, como decíamos en la distimia, son personas que son funcionales, no es que sea menos importante, también son personas que deben buscar acompañamiento terapéutico. Pero en el caso de la depresión comúnmente conocida, que puede ser una depresión leve o puede ser también una depresión crónica, constante, donde la persona tiene esas pérdidas en su interacción social, laboral, educativa. Como decía hace un momento, son personas que de alguna manera después de un diagnóstico andan con la etiqueta. Y es como si esa etiqueta te diera licencia para qué, Diana, licencia para no hacer, licencia para excusarse, licencia para aislarse del mundo. Y esto no lo estoy diciendo como una crítica, lo estoy diciendo como una característica que es común, y es entonces me pongo mi etiqueta de depresivo, de depresiva, y dejo de hacer muchas cosas y me aíslo y me refugio en ese diagnóstico. Entonces cuando yo digo un giro a la depresión, es una invitación a quitarnos esa etiqueta. Yo sé que si me estás viendo en este momento y estás pasando por un proceso de depresión, estás diciendo como, pues, Diana, ¿qué está diciendo? Es que si yo pudiera, yo no estaría sintiéndome así. Pero entonces esa quitarse la etiqueta es pensar en un primer momento en qué es lo que nos genera depresión. Normalmente la depresión se ve evocada por una cantidad de recuerdos o de situaciones que fueron negativas en pasado, y lo que hacemos cuando estamos deprimidos es irnos a esas situaciones, algunas de manera consciente y otras de manera inconsciente, es decir, hay algunos recuerdos que están ahí latentes y hay otros que no son recuerdos, sino que lo que hacemos es que el momento presente nos ponemos a pensar en lo negativas de las situaciones, en que esto es negativo, en que esto es malo, que el día de ayer fue malo, que el minuto que acabo de pasar fue malo. Entonces cuando nos quitamos esa etiqueta, lo que aprendemos es de alguna manera a cambiar el foco de esa situación. No importa la situación que hayas pasado en el pasado, valga la redundancia, seguramente has debido de haber tenido
algún momento de tu vida en el que tú hayas vivido un evento positivo. Así sea solo uno, en realidad el porcentaje de la población que nunca ha vivido un evento positivo y de felicidad en su vida es muy bajo. Entonces lo que tendríamos que hacer sería el giro hacia un enfoque de situaciones positivas en lugar de enfocarnos en las situaciones negativas. Y si hicieras parte de ese bajo porcentaje de la población, el cual nunca ha tenido una situación positiva en su vida, entonces recuerda lo que ya hemos hablado en otros videos, y es que cada quien se encarga de alguna manera de crear la vida que quiere, y en ese orden de ideas, en lugar de regocijarte en pensamientos negativos, en situaciones de tristeza, de angustia, de dolor, en ver lo malo o lo feo de la vida, te invito a crear situaciones positivas, a enfocarte en esas cosas buenas que quieres para ti. Y sé que no es fácil. De repente, si logras hacerlo tú mismo, anímate, hazlo y verás cómo ese foco es significativamente diferente y cómo nuestra mente tiene el poder de centrarse en esas situaciones de carácter negativo o positivo. Donde tú pongas tu enfoque, ahí se centrará tu atención y todo lo que puedes vivir con relación a esa atención que estás poniendo. Por ejemplo, si tú te enfocas en pensar el día que te diste cuenta de la situación aquella que te generó tanto daño en tu vida, la vas a recrear una y otra y otra y otra vez. Pero si te pido que pienses en la situación donde fuiste más feliz, que vuelvas y traigas a presente esas emociones y esas sensaciones que tuviste ahí, con seguridad también vas a enfocarte en eso y vas a sentir inclusive que hay algunas sensaciones positivas en tu cuerpo, inclusive podrías hasta sonreír. ¿Por qué? Porque tu cerebro, porque tú te estás enfocando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Construir el hábito de pensar de una manera positiva. Y no piensen que estoy viendo entonces el tema de la depresión como algo que evidentemente es solamente algo que tú no quieres hacer y que tú no quieres salir de ahí. No, sé que quieres salir de ahí y por eso es este video, porque digamos que es como un enfoque donde le doy un giro a la situación. Este consejo que te estoy dando no es algo que exima o que diga, no, ya, con esto es suficiente y con esto entonces ya no necesito la visita con un profesional, atenderme con un psicólogo, si estoy consumiendo medicamento psiquiátrico, consumirme medicamento, no, de ninguna manera. Lo que estoy diciéndote es, cambia el enfoque, o sea, y una de las cosas del enfoque también es, listo, si yo sé que estoy sufriendo depresión, me pongo en manos de un terapeuta, hago mi proceso, un proceso bien hecho, con una persona que te ayude a cambiar esos hábitos, un profesional, esas creencias que tienes, que te ayude a sanar parte de esas heridas que traes de tu infancia tal vez, porque no vamos a decir que es que tú piensas en eso negativo y ya, también hay unas heridas que necesariamente se generaron en algún momento de tu infancia, de tu vida, pero aquí la invitación es, cambia el foco, y cuando cambias el foco empiezas entonces a ver las cosas de una manera más positiva. Y cuando yo te invito a que te retires definitivamente esa etiqueta, lo que te estoy diciendo es que abras la puerta a la posibilidad de que todo para tu vida puede ser mejor. Sé que hay mucho miedo, sé que hay personas que van donde el terapeuta porque en el caso de los más jóvenes hay un familiar que está ahí pues como encima, llevándote, orientándote, diciéndote es que lo tienes que hacer. No, es una cosa que se hace por convicción personal y porque definitivamente no quiero seguir cargando con esa etiqueta. Lo otro también es que hay que tener en cuenta si ha habido consumo de sustancias psicoactivas o consumo de algún otro de esos tipo de sustancia que haya inducido de alguna manera a esta situación, porque el consumo de sustancias psicoactivas, estas actúan como inmunosupresores también, ¿cierto? Entonces
en algún momento hay algunos de estos procesos que si tú tienes la tendencia a sufrir de depresión, por ejemplo, y consumes una sustancia como la marihuana, por poner cualquier ejemplo, listo, puede que en un primer momento llene de alguna manera la situación y te sientas más relajado, te disperses de la situación que estás pasando. Pero esa no es una solución real, es simplemente algo que te pone bien por el momento, pero en la medida en la que pase el tiempo vas a darte cuenta que no hay dosis que te saque de tu estado depresivo, de tu estado de malestar. Además de eso, suele pasar que después de un consumo de un psicoactivo, inclusive muchas veces tomar alcohol, viene una crisis depresiva por el mismo funcionamiento que acabo de decirte que tienen este tipo de drogas en tu cuerpo. Entonces recurres tal vez a soluciones muy fáciles. Cuando vas a terapia te dice el terapeuta de alguna manera lo que está pasando, y mientras no estés con la decisión de cambiar tu vida, de quitarte la etiqueta y de poder realmente sanar, no habrá nada que pueda hacerse a nivel terapéutico. Y eso es bastante importante tenerlo en cuenta, porque entonces vuelvo a lo que me llevó a este punto, y es que cuando yo no voy a terapia por convicción propia, porque quiero cambiar algo que está pasando en mi vida, sino simplemente por una exigencia de mis padres, de mis familiares, o inclusive a veces como una estrategia de manipulación para decirle a los otros que estoy haciendo todo lo posible y que estoy yendo a terapia y todo lo demás, pero en realidad en mí no existe ninguna motivación de cambio más allá de sacar un beneficio secundario, como que no me molesten en casa porque pues yo estoy yendo donde el terapeuta pero no me está sirviendo, pues realmente no es nada lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque el proceso terapéutico depende en gran parte de que la persona se sienta identificada con ese proceso terapéutico que está haciendo y que la persona esté en la sincronía de querer hacer algunos cambios en su vida. Entonces ahí sí hay una parte muy grande del tema volitivo, del tema de la voluntad, porque no es posible hacer cambios a fondo en mi vida si yo no lo quiero hacer. Si yo me resisto o si tomo este proceso solamente como una ventana de salida para los demás, seguramente no voy a alcanzar ningún objetivo. Entonces, recuerda, la invitación es: quítate la etiqueta, céntrate en cosas positivas. No es fácil, puedes hacer el intento de hacerlo tú. No sustituye este consejo o este tip simplemente la consulta con un profesional. Si tú eres capaz, con la información que te estoy dando, de hacer alguna modificación en tu vida, excelente, bienvenido. Pero si no, acuérdate que siempre debes buscar la asesoría de un profesional que te haga un acompañamiento adecuado y oportuno en ese proceso de cambio que tú hoy has decidido que quieres hacer para tu vida. Gracias por acompañarme hasta esta parte del video. Te deseo una feliz semana.